Bien, ahora de lo que se trata es de ver cuáles son las fases de la discriminación eh, que de alguna manera Bobbio enlaza con el problema del prejuicio. Bien, como vemos en la lámina, hay tres, tres momentos, por así decirlo, de la discriminación. Una es un juicio de hecho, otro es un juicio de valor y el último la discriminación como tal. Acá, en relación con el juicio, estamos hablando de juicio en el sentido, el juicio en el sentido proposicional del término, por decirlo así. ¿Ya? Un juicio, entonces, es este, una afirmación sobre alguna cosa, ¿verdad? En general. Los juicios pueden ser de una o de otra índole, de hecho o de valor. Entonces, vamos a ver cómo los ubica Bobbio en su explicación. Tenemos que empezar por ver qué es un hecho, ¿verdad? Un hecho es algo que, podríamos decirlo así, se da en un contexto dado, en una realidad determinada. Un hecho es algo que ocurre en ese sentido. ¿Ya? Obviamente partimos del hecho de que hay hechos en el mundo, ¿verdad? O sea, de que efectivamente ocurren cosas en la vida, en el mundo, en la realidad, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, un juicio de hecho es un juicio que proposicionalmente hace alguna afirmación a propósito de eso que ocurre en, en, en esa realidad o en ese entorno general al cual estamos haciendo referencia, ¿verdad? Por eso decimos que es meramente descriptivo y que al decir cómo son los hechos, por eso es que decimos que no tiene por qué ser problemático. Vamos a ver. Que sea descriptivo simplemente es que da cuenta de cómo las cosas, podemos decir, son, ¿verdad? Eh, en relación con las afirmaciones dadas o defendidas por los juicios de hecho, podemos decir que en caso de existir algún tipo de discrepancia, eh, se puede dirimir esa discrepancia, se puede resolver esa discrepancia revisando precisamente qué es eso que el juicio describe. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos corroborar, podemos revisar lo que este juicio está describiendo a propósito del problema que sea, o del entorno que sea, o de la cosa que sea, y simplemente cualquier diferencia, cualquier desaveniencia se puede arreglar en ese sentido. Bobbio lo que está puntualizando es, a partir del problema de las desigualdades que ya venía mencionando, o que él tiene en mente y que va desarrollando a lo largo también del texto, él lo que dice es que la discriminación en su primera fase parte de un juicio de hecho que es del tipo de somos diferentes. X grupo y nosotros, que somos de otro grupo, somos diferentes. O yo soy diferente de cualquier otro o de cualquier grupo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es meramente descriptivo. ¿Qué sé yo? No es lo mismo ser niño que ser adulto. ¿Ya? Niños y adultos somos diferentes. Y eso es simplemente descriptivo, es simplemente un hecho. Eso es así, ¿verdad? Sería objetivamente descriptivo. ¿Verdad? Eh, eh, qué sé yo, adultos jóvenes y adultos mayores son diferentes. Eh, es diferente ser hombre que ser mujer. Es diferente ser blanco que ser negro. Es diferente ser, no sé, heterosexual que ser homosexual, ¿verdad? Eso simplemente es descriptivo y a partir de ahí no habría por qué generar ningún tipo de problema, ¿verdad? En ese sentido hasta ahí es meramente descriptivo. O por lo menos, Bobbio lo que dice es que los juicios de hecho tienen esa cualidad de ser solamente descriptivos y
ahí podrían quedar, digamos, por decirlo de alguna manera. Después uno podría revisar si juicios que son meramente descriptivos ya pueden incluso también ellos cargar algún tipo de, no sé, de intencionalidad o cosas por el estilo. Pero bueno, eso se podría discutir, ya sería una cuestión más semántica, digamos, pero, pero hasta lo que está exponiendo Bobbio, digamos, de lo que se trata es simplemente de ver características y rasgos que se dan, digamos, en aquello que el juicio describe. En segundo momento, la segunda fase de el paso a la discriminación es también un juicio que en ese sentido sigue siendo una proposición afirmativa, ¿verdad? Con la diferencia de que el juicio de valor asigna, ubica simbólicamente el hecho dentro de alguna interpretación en general. Que sea valorativo quiere decir que el juicio ya no solo describe, sino que además también de alguna manera evoca una posición determinada de quien, sí, de quien lo emite, ¿verdad? A propósito de aquello sobre lo cual está hablando, o sobre, a lo cual está haciendo referencia con el juicio valorativo en este caso. En ese sentido, siguiendo con el ejemplo anterior, a partir de la diferencia, tomando en cuenta esa diferencia que damos por un hecho, también ubicamos como mejor estar de uno de los lados de la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo ser adulto que ser niño, y los adultos podríamos decir, bueno, es que es mejor ser niño, o es mejor ser adulto, no importa, cualquiera de los dos, ¿verdad? Por cualquier razón, ¿verdad? La diferencia entre el juicio de hecho y el juicio de valor, además de la operación que están realizando, es que en el caso de que hubiera una desaveniencia, en caso de que hubiera alguna discrepancia o algún nivel de contradicción entre ellos, en el juicio de valor no hay un criterio que, voy a decirlo cartesianamente, que clara y distintamente me elimine la discrepancia solamente con revisar el contenido del juicio en contraposición con lo que el juicio describe. ¿Por qué? Porque esa valoración, esa asignación simbólica tiene que ver con el ámbito de la opinión que Bobbio nos viene presentando desde el inicio del texto. Y muchas veces puede ocurrir que por más que ante un juicio de valor se presenten razones o se presenten argumentos, no hay manera de que se deje de lado lo que el juicio de valor precisamente describe. Precisamente por las características que daba Bobbio de que el prejuicio, y en este caso el juicio de valor también, está dentro de el ámbito de lo no racional, de lo visceral, decía él en algún momento, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya estamos en la presencia entonces de un problema. En el primero, digamos, simplemente era la contradicción. Ahora aquí el problema es que esta ubicación, esta asignación simbólica, ya en sí misma implica también esa relacionabilidad que yo les decía, que en algún momento, en algún caso, puede evidenciar algún tipo de asimetría, también algún problema, digamos, en la manera en que interactúan quienes están incluidos dentro del el juicio de valor. En ese sentido también, vean que estos juicios valorativos y también descriptivos, de alguna manera sirven para establecer limitaciones a partir de los cuales uno tira líneas, por decirlo de alguna manera, en relación con cuáles de estas descripciones me identifico, con cuáles de estos rasgos, en cuáles de estos rasgos me reconozco, en cuáles no, y a partir de ahí, ¿qué pasa con ello? Un poco la pregunta de Rancière,
¿ya? ¿Qué se sigue de esto? ¿Qué se sigue a partir del establecimiento de la evidenciación de la diferencia? ¿Qué se sigue, digamos, también a partir del hecho de establecer, digamos, un lugar para esa diferencia? Por eso insisto, acá es donde puede empezar de alguna manera el conflicto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya aquí las opiniones están cargadas, aquí ya los dados quedan cargados, ¿verdad? Sin embargo, todavía aquí, en el juicio de valor, y en el ámbito de la mera opinión, el problema podría ser lo que evidencia la opinión, en tanto de que la opinión pueda manifestar en algún sentido algún tipo de animadversión, algún tipo de intencionalidad a partir de la cual es gestada. Con todo, las intenciones no pertenecen al ámbito, digamos, dentro de lo que hemos venido explicando, de lo que de suyo genere por sí un problema. Especialmente, por ejemplo, en un tipo de relacionabilidad como en la cual está operando Bobbio, en la cual la opinión debe ser libre también. O sea, la libertad de opinión es una posibilidad que también Bobbio va a defender. En ese sentido, tanto la opinión como la valoración de suyo no tiene por qué ser hasta este momento problemático. El problema ya concreto surge a partir de la tercera fase, que es la discriminación, que es aquella en la que efectivamente se lleva a cabo una acción. Alguien podría decir, bueno, tener una opinión tiene que ver también con acciones, y emitir una opinión también puede ser en sí mismo una acción. Sí, ahora el problema es que la discriminación, tal como la está explicando Bobbio, tiene que ver específicamente con una acción cuyas consecuencias están cargadas hacia quien las recibe específicamente, ¿verdad? A partir, digamos, de la decisión de un agente determinado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la discriminación es cuando ya, dadas las diferencias que se evidenciaron en la primera fase, en el juicio de hecho, y dadas las valoraciones que se hacen en la segunda fase, entonces se genera como efecto acciones puntuales que perjudican de alguna manera a quienes están ocupando uno de los lugares simbólicos, digamos, en esa diferenciación que hemos venido desplegando, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, decir que jóvenes y adultos son diferentes, que decir que es mejor ser joven. Y además de eso, no es lo mismo que tomar acciones específicas para restringir, digamos, en algún sentido, la capacidad de acción, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿verdad? Eso, ya el problema de la discriminación es las consecuencias específicas en la vida, digamos, de quienes reciben, de quienes padecen, digamos, en ese sentido, la acción, digamos, de quienes reciben los efectos, en este sentido, nocivos también de la acción. Y Norberto Bobbio, digamos, tiene específicamente en el texto, despliega el ejemplo del racismo, el ejemplo de la diferenciación a partir de ese criterio que lleva a una discriminación política, legal, social, evidentemente, a todas luces, que tiene consecuencias nefastas, efectivamente, para quienes ocupan el lugar minorizado, diciéndolo a partir de lo que discutíamos también con Rancière, de la relación. No sé si con esto habrá algún tipo de pregunta, algún comentario. Yo, por ejemplo, un comentario que siempre les hago es a propósito de pensar qué tan sensato, por decirlo de alguna manera, nos parece lo que está escribiendo Bobbio. Si tiene algún sentido, o si no ven que tenga algún sentido, pues por el estilo. Josué, levantaste la mano. Sí, profe, no sé si más bien me estoy enredando yo solo,
pero tengo como una confusión entre este juicio de valor y los estereotipos. Sí, Bueno, recordaba lo que dijo, creo que fue Manuel, lo de que los japoneses son más inteligentes y no sé qué, sí. entonces, o más ordenados. Entonces, no sé si esto sería como un juicio de valor o un estereotipo, porque no sé, a mí, al menos a mí siento que me calza como en los dos. Ya, sí, vamos a ver. Eh, lo que había tratado de definir estereotipo como una noción más bien general. En ese sentido, la noción general es simplemente el pensar que todos los japoneses son ordenados, o son trabajadores, o son empunchados, o no me acuerdo ya muy bien cuál fue el término que utilizó Emanuel, pero decir que todos los japoneses son ordenados o cosas por el estilo, eso no necesariamente está diciendo algo positivo o algo negativo de ellos. Vamos a ver, eh, Cristina, el otro día cuando estábamos hablando del texto, sobre el texto de Han, hablaba, por ejemplo, de todas las presiones a las que se han sometido eh, las personas en Corea del Sur. Nosotros también, y voy a simplemente a pasarme voy a pasarme de país, digamos. Esa misma afirmación que decía Manuel que podemos hacer sobre los japoneses, la podemos hacer de los surcoreanos. Todos los surcoreanos son empunchados, son súper disciplinados, ¿verdad? Porque si no, no sobreviven, ¿verdad? Ahora, ¿qué lugar simbólico le asignemos a a ese orden, a ese perfeccionismo o a ese empunche, ¿verdad? Eh, Puede ser o bien, puede ir para un lado o para otro, ¿verdad? Entonces, la generalización no necesariamente se compromete con ningún juicio de valor, porque yo les puedo decir, vean, los surcoreanos son sumamente trabajadores o sumamente, no sé, ordenados, tanto que en eso se les va la vida. Y a partir de ahí puedo empezar a generar algún tipo de no sé, yo incluso podría decir, y eso, digamos, llevado a un exceso, por ejemplo. Ya eso es una valoración. Lo anterior era solamente un estereotipo, en el sentido de que no es lo mismo generalizar que, que darle, digamos, ese otro cariz, ese cariz que llamamos valoración. Sí, ya entiendo. Entonces, digamos, yo puedo partir de ese estereotipo para, digamos, según mi opinión, decir si es bueno o es malo, y ese es el juicio de valor. Efectivamente, efectivamente. Otra manera de verlo es que más bien yo lo que estoy tratando es de posicionar ese empunche, ese ordenamiento, ese perfeccionismo como algo bueno y como algo que, por ejemplo, como algo de lo que nosotros carecemos, digamos. Y podría, a partir de ahí, podría hacer una valoración positiva de eso, digamos, sin tomar en cuenta otros elementos, digamos, que podríamos decir negativos de eso. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. En ese sentido, digamos, Bobbio también menciona que una de las posibilidades de esto, hay varias posibilidades de, hay algunas posibilidades de discriminaciones específicas. Algunas de ellas pueden ser, dice obvio, digamos, por ejemplo, la discriminación jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, que en el caso de que a algunas personas no se les reconozcan los mismos derechos que a otras. Vean, por ejemplo, por alguna razón, eh, nosotros, por algunas razones, nosotros hasta la década de los 90 no le extendíamos tarjeta de identidad, o sea, cédula a ciertos grupos indígenas. ¿Ya? Y eso fue toda una lucha en los años 90 para que fueran reconocidos como ciudadanos y por lo tanto que pudieran tener acceso a un documento de identidad, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que el voto femenino en Costa Rica existe, o no existió sino a partir de 1949, ¿verdad? Eh,
¿Qué otro ejemplo? Ah, el hecho, sí, por ejemplo, el hecho de que, hay un ejemplo que es bonita. Entre otras cosas, este, eh, ustedes saben que los estoicos se llaman estoicos porque daban clases, porque Zenón de Sitio daba clases en la Estoa, ¿verdad? Entre otras cosas, los estoicos tienen ese nombre precisamente por un problema de discriminación. Zenón de Sitio tenía que dar, tuvo y terminó resolviendo dónde dar clases, dándolas en el pórtico ese. No, porque a veces nosotros eso lo volvemos un elemento medio romántico a propósito de que el asunto es que se reunían ahí y ahí podían hacer la clase y qué bonito y que afuera y que todo esto. ¿No? No, el asunto es, entre otras cosas, de que Zenón, por ser meteco, por ser extranjero, no podía comprar una propiedad, él no podía, jurídicamente hablando, él no podía ser propietario de un inmueble a donde poner una escuela. Eso también es un condicionante a propósito de por qué los estoicos se llaman estoicos. Y ahí hay un ejemplo de discriminación jurídica. Y ese dato a mí, yo me acuerdo cuando lo leí, me llamó muchísimo la atención, porque al final de cuentas redundó en algo curioso, digamos, lo importante que es para los estoicos su nombre, digamos. Otra posibilidad de discriminación es la marginación social, ¿verdad? Cuando, no sé, de alguna manera por no tener acceso a ciertos, a ciertas condiciones, las personas terminan de facto siendo discriminadas en el sentido, digamos, más material de la palabra, que cuando uno discrimina lo que hace es que diferencia y aparta. Ni qué decir cuando esta discriminación, esa marginación, también se acompaña, digamos, de una marginación jurídica. Por ejemplo, cuando además esa separación está refrendada por la ley. Por ejemplo, lo que ocurría en las leyes eh, que obligaban a personas a vivir en lugares confinados, por ejemplo, en los guetos, ¿verdad? Cosas por el estilo. A propósito de esto, de la marginación social, Humberto Eco tiene un ejemplo muy curioso. Hay un texto de Humberto Eco que se llama Pasos de Cangrejo, y ahí viene un artículo que Humberto Eco escribió a propósito de un fenómeno muy curioso que estaba ocurriendo en Italia a inicios de siglo, que es lo siguiente. La comunidad árabe en Italia empezó a solicitarle a las instituciones educativas la posibilidad de tener un aula diferenciada para los niños de ascendencia árabe. Esto, entre otras cosas, porque estaban considerando que los niños que estaban siendo criados en Europa, en Italia específicamente, estaban de alguna manera diluyendo su, su, su herencia cultural y que se estaban, por así decirlo, ahormando mucho a las costumbres italianas. Y por eso las familias de la comunidad árabe empezaron a solicitar que hubiera aulas específicas de niños árabes. Y vean que ahí, en ese sentido, fue más bien la comunidad árabe la que pidió que se los tratara de manera diferente, que se los segregara, por las razones que ya más o menos expliqué, ¿verdad? Es un problema complejísimo. Y Humberto Eco lo que reflexionaba era a partir de lo curioso que son este tipo de, de, de actitudes, digamos, de separaciones o cosas por el estilo, porque él dice, obviamente, si la acción viniera no de la comunidad árabe, sino de las instituciones, sería un problemón, ¿verdad? Porque sería completamente mal visto. De alguna manera en Italia estaba siendo mal visto precisamente en ese momento, y eso es lo que está tratando de evidenciar Humberto Eco, que cuáles son los criterios a partir de los cuales ese tipo de separación es meramente una marginalización en el sentido discriminatorio, y cuando no, cuando el lugar simbólico, digamos, puede verse de maneras distintas. Y ese es un ejemplo curioso. Y los otros ejemplos que pone Norberto Bobbio es el de la persecución política, por supuesto, ¿verdad? Cuando a partir de la adscripción ideológica de una persona se le termina haciendo la marginación social o incluso la jurídica.
Y por supuesto, el problema del racismo que ya les expliqué o al cual ya me referí como ejemplo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre el texto, si tienen alguna observación, yo les había hecho la pregunta anteriormente a propósito de cómo consideraban, digamos, la explicación de Bobbio, si le ven algún, si, no, si quisieran puntualizar sobre algo.